a Marcelo, está, como dicen los americanos, en las primeras ligas, viendo constantemente lo que se está discutiendo a nivel nacional en materia económica en la República Argentina, creo que nos pone a un nivel de calidad que hace rato o bastante tiempo que no teníamos en la facultad y o en la universidad. Así que nada más, no lo quiero hacer tan largo, le vamos a dejar al decano, a Carlos, que nos dé su palabra también y vuelvo a agradecer y espero que sea muy grato y provechoso para todos esta charla. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, la verdad que es una alegría muy grande, llamado a Marcelo, poder disponer de este lugar físico de la facultad para poder desarrollar esta charla. Primero, obviamente, agradecer la presencia del rector, que sé que tiene otra reunión y que pasó y no quiso fallar y está llegando tarde a otra reunión que tenía programada por, por pasar y compartir un rato con nosotros. Así que agradecerte, Luciano. Obviamente agradecerle a Marcelo, porque fue un interés de él, porque eso, en eso marca también, siendo legislador nacional, teniendo agenda completa y un montón de tareas y acciones a llevar a cabo, fue él que nos propuso y le interesaba porque es docente ordinario de la casa, porque se siente identificado con la Facultad de Ciencia de la Gestión, es parte de esta facultad, una parte importante, así que y nació de él desarrollar y poner en conocimiento todo lo que se está haciendo, obviamente que tiene conocimiento más que valedero y exacto sobre lo que va a hablar, porque es parte orgánico de lo que se hace, de las leyes, de una participación activa, ¿tá? En la creación de las normas. Así que para nosotros fue una satisfacción enorme agradecerle a Nico, al secretario de Extensión, que nos dio una mano importante para generar un proyecto de extensión de cátedra enmarcado dentro de la cátedra en la cual Marcelo es profesor titular ordinario y poder desarrollar esta charla. Así que a Román, obviamente, que me acompaña, al vicedecano, eh, agradecerle tener esta oportunidad que para la comunidad educativa, lo veo conectado a algunos docentes, Álvaro, que es el director del instituto, Álvaro Gabás, director del Instituto de Economía. Así que bueno, agradecerle el acompañamiento, sé que va a ser muy provechoso de lo que vamos a desarrollar hoy. Y bueno, desearle una buena jornada y agradecerle por esta actividad. Gracias. Bueno, buenas tardes, espero se escuche bien. Brevísimo de mi parte, ya han hablado aquí nuestro rector y nuestro decano, y la verdad es que quienes están conectados, sobre todo, estamos ansiosos de escucharlo al profesor Casareto, a Marcelo, que como bien se ha dicho, es un diputado nacional realmente activo, que realmente nos enorgullece, lo digo como entrerriano, por su agenda de trabajo fuerte en la cual ha instalado una gran cantidad de temáticas de interés y que sin duda puede dar cuenta de todo eso y ya lo ha hecho. Agradecerle también a él porque en cada oportunidad que tiene en sus redes sociales es un activo eh, político en sus redes sociales y en las redes sociales nacionales. Jamás ha dejado de mencionar a nuestra universidad y a nuestra Facultad de Ciencia de la Gestión, y ya ha estado en otras charlas más que provechosas. Recuerdo una del año pasado, en el 2020, también interesantísima temática, y como sé que es un docente muy organizado y que tiene sus tiempos, no le voy a robar más. Vamos a dejarlo hablar a él y a escucharlo. Agradecerle, por supuesto, a todos los presentes y conectados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para todos. Yo me voy a sacar el barbijo, así se escucha bien la exposición. Le agradezco a Luciano como rector, digamos, le agradezco también a Román, a Carlos, desde la facultad, a los colegas profesores que están conectados. Acá estaba viendo también a Álvaro, Élida,
y a Paula que hizo la presentación. Yo por ahí soy más conocido por la cuestión pública de las funciones que he cumplido, que estoy cumpliendo en este momento. Pero además de todo eso, que sería la vida pública, tengo una vida consagrada a la universidad. En primer lugar, estudiar. Yo estudié en la Universidad Nacional de Entre Ríos, de contador público, y allí tuve participación en la universidad como estudiante. Fui presidente del centro estudiante, consejero directivo, consejero superior, hasta el momento en que me recibí. Después, con el correr de los años, se creó la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En ese momento yo era senador, me tocó votar la ley de creación de la universidad, y una vez terminado ese periodo en el cual era senador provincial, fui convocado para integrar el cuerpo docente de esta casa de estudios. Así que desde el comienzo estoy vinculado a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En el momento inicial, como profesor interino, como éramos todos, y después rindiendo concursos. Primero concursos interinos, después concursos ordinarios. Así que soy profesor de esta casa. Además, como profesor participé de la vida política de la facultad y de la universidad. Fui consejero directivo primero como profesor, consejero superior posteriormente, así que he participado también de la elección de las autoridades que hoy tienen autoridad en nuestra casa de estudios. Y siempre he tenido un compromiso con la educación pública, digo, de dos universidades, en este caso la UNER, la Universidad Nacional donde estudié, y la UADER, en la cual cumplo como profesor. Después he hecho estudios de posgrado, de maestría, en la Universidad de Buenos Aires, también universidad pública, lo cual me da un orgullo importante. Yo ya los libero a ustedes si por ahí tienen otras actividades, y empezamos con la charla, así pueden cumplir con otras actividades. Si quieren quedar, se quedan. Bueno, gracias, rector. Bueno, lo que hace a la charla que vamos a dar hoy está concebida como un proyecto de extensión de cátedra de la facultad en cuanto a la cátedra de Estructura Política Económica Argentina. Y voy a hacer un plano de comentarios, primero de la situación económica mundial, luego de la situación económica de la Argentina, y si ustedes quieren, fuera de lo que es la exposición, dejé un espacio como para comentar lo que es la discusión de los temas de la Argentina en este momento. O sea, parte de la información que está cargada en la exposición es al día de hoy, la cargué hace una hora. Por ejemplo, para que tenga una referencia, hoy le mandé un mensaje al ministro Martín Guzmán y le dije, mirá, le mandé el flyer que habían hecho acá en la facultad, le digo, la próxima tenés que acompañarme. Me dijo, con mucho gusto. Hace 3 o 4 meses atrás estuvo en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Económicas, y dio una charla en forma presencial. Entonces dijo, me gustaría que la próxima, en vez de ser virtual, como va a ser esta, sea presencial. Así que en algún momento lo vamos a invitar al ministro de Economía de la Nación para poder charlar acerca de estos temas de la realidad del mundo y de la Argentina. Vamos a ver si funciona todo el mecanismo que tenemos previsto. Yo, por un lado, le quiero reflejar lo que es la situación de la economía mundial. Siempre cuando yo doy clases, digo, si queremos ver la economía de la Argentina, primero miremos la economía del mundo. Y en este caso, yo reflejo, para que ustedes tengan una referencia, cuál ha sido las tendencias de lo que ha planteado, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional con el correr de los meses. En primer lugar, les voy a presentar qué pensaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial allá por enero del 2020, del año pasado. Había una estimación de que en el 2019 el mundo iba a crecer un 2,9% y en el 2020 la economía iba a crecer un 3,3% a nivel mundial y en 2021 el 3,4%. Entonces, claramente el mundo marcaba un sendero de crecimiento para todo el mundo. Ahí lo pueden ver ustedes en detalle, la zona del euro, Estados Unidos, las economías emergentes, América Latina y demás. ¿Y cómo eso va cambiando? Va cambiando, claro,
como consecuencia de la aparición de la pandemia. Fíjense, en abril del 2020, el Fondo Monetario tiene que publicar una corrección de las perspectivas de crecimiento a nivel mundial. Ya, en lugar de que creciera la economía un 3%, plantea que en 2020 se iba a achicar la economía un 3%, en donde algunas economías estaban más expuestas que otras. El caso de América Latina y Caribe, vean el menos 5,2% que estaba previsto. Esta exposición ya se la pasé al decano y se la pasé también a Paula Campana, que está coordinando la charla, así que a todos los inscriptos, a posteriori de terminar la charla, le vamos a mandar el PowerPoint para que lo puedan mirar más en detalle. A veces en esta exposición se ve un poco chico de lejos, para que lo puedan analizar en detalle. Muy bien, esto fue lo de abril. En junio del 2020, el año pasado, se vuelve a revisar la proyección. El Fondo Monetario dice el Producto Bruto Mundial va a caer el 4,9%. O sea que iba a crecer el 3, caía el 3, ahora ya caía el 4,9%. Entonces las revisiones eran a la profundidad de la crisis. Digo porque a veces uno escucha hablar, hasta en televisión, a economistas supuestamente importantes, que se las saben todas. Y en realidad esta no se la sabía nadie, porque apareció una pandemia en el mundo donde en las máximas referencias económicas a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, podía prever esta pandemia y las consecuencias de la pandemia. Por eso vean cómo se va revisando periódicamente lo que es la proyección mundial. Y fíjense, para no cansarlos, esto es la última publicación que hace el Fondo Monetario Internacional en abril del 2021. Plantea que finalmente en 2020 la economía cayó el 3,3%, menos de lo que tenía previsto en aquel momento. ¿Por qué? Porque cuando en junio del año pasado tenía el impacto de la pandemia, no había vacuna. Entonces preveía que la actividad económica iba a caer más de lo que finalmente cayó, porque en el desarrollo del 2020 apareció la vacuna y poco a poco se empezaron a normalizar ciertas actividades económicas. Veamos, las vacunas cuando aparecieron. A título de negociación en cuanto a la investigación, aparecieron los primeros comentarios por julio del año pasado. Comentarios, preacuerdos, precontratos. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Las primeras vacunas que tuvieron la aprobación de un organismo sanitario fueron las vacunas que se aprobaron en Estados Unidos en diciembre. Entonces, uno escuchaba también en los meses anteriores hablar de tal vacuna, aquella, la otra. Bueno, hasta diciembre no había ninguna autorizada a nivel mundial. O sea que antes de diciembre nadie pudo tener nada. Pero bueno, ahora ya tenemos algún grado de vacunación importante en la economía. Fíjense, las proyecciones de crecimiento por región que se está planteando a nivel internacional, ahí podemos mirar cómo terminó el mundo 2020, menos 3,3%. Y se plantea que para este año la economía mundial va a crecer un 6%. El año que viene, el 4,4%. Pero este crecimiento va a ser desparejo. Ahí están las barras de Estados Unidos, la zona del euro, Oriente Medio, Asia emergente, América Latina y el Caribe, y África subsahariana. Vamos a comparar lo que es el crecimiento mundial, 6% previsto para este año, y en América Latina está previsto un 4,6% de crecimiento. Ayer lo escuchábamos al ministro Guzmán, que planteaba que la Argentina en este año va a crecer un 7%. O sea que va a crecer por encima de la región, América Latina, y va a crecer por encima de lo que es la perspectiva económica mundial, que es del 6%. Por supuesto, venimos de una situación de caída de actividad económica en 2018, caída de actividad económica en 2019 y caída de la actividad económica en 2020. Así que sería que la Argentina pudiera volver a crecer después de 3 años de caída. Algunos dicen, esto es nada más que un rebote técnico. Otros dicen, no, hay bases
para el crecimiento económico de manera permanente. Es opinable. Yo creo que el crecimiento que la Argentina está teniendo tiene algunas características diferentes a lo que han sido otros procesos de recuperación. Y fíjense, acá yo les mandaba una placa que es un portal que se lo recomiendo que lo consulten. Es Our World in Data, o sea, sería nuestro mundo en datos. Fíjense lo que es el proceso de vacunación a nivel mundial. Ahora lo van a ver tal vez medio chiquito, pero está desde diciembre, cuando aparecieron las vacunas, hasta ayer. Hasta ayer. Aparece arriba, dentro de los países con cierta relevancia, Canadá como el país con mayor grado de vacunación, después sigue el Reino Unido, Israel, Italia, Estados Unidos, la Unión Europea. Después aparece la Argentina, y por debajo de la Argentina, Brasil, el promedio de Sudamérica, Asia, México, el promedio mundial, la India, Oceanía, Rusia. Para que tengamos una referencia. Al día de hoy, la Argentina tiene el 32% de la población vacunada. Entonces, en esto, cuando ustedes entren en este portal, que es de acceso público, pueden ir para atrás y desplazarse sobre el eje de cada una de las líneas y ver cuál era ese indicador un día para atrás, 10 días para atrás, 15 días para atrás. Y hay un ejercicio que es muy bueno y que yo digo que mata burros, en parte, ¿no? Porque si uno mira para atrás, dice, la Argentina tiene hoy el 32% de la población vacunada. Por ejemplo, Europa, ¿cuándo tuvo el 32% de la población vacunada? Y entonces, exactamente, nosotros tenemos que fue 37 días atrás. O sea que, frente a la Unión Europea, Alemania, Italia, España, Francia y demás, estamos 37 días atrasados. Una vez se dice, no, porque si yo hubiera estado hace 6 meses, hubiera vacunado a tanto. Posible que hubiera vacunado más de lo que vacunó la Unión Europea. Y en relación a los Estados Unidos, cuando alcanzó ese indicador, fue hace 75 días atrás. O sea, 2 meses y medio con delay frente a lo que es Estados Unidos, que tiene 3 laboratorios grandes que han fabricado vacunas masivamente y que le han impedido, en gran medida, exportar sin una autorización gubernamental previa. Por eso, recién ahora Estados Unidos está empezando a liberar vacunas. Y reitero, Argentina está hoy por encima de Brasil, por encima del promedio de Sudamérica, por encima de Asia, por encima de la India, de Rusia, de África, naturalmente. Y por debajo de algunos países desarrollados, básicamente los países que fabrican sus propias vacunas. En este momento, la Argentina ha comenzado a fabricar sus propias vacunas. Algunos dicen, no, se fracciona y se envasa. Bueno, hay procesos de filtrado, pero bueno, en definitiva hay 2 líneas de trabajo. AstraZeneca en un laboratorio de Gran Buenos Aires y Sputnik dosis 1 y dosis 2 que se están fabricando en otro laboratorio. mAbxience es uno y Richmond es el otro. Así que con esta producción local, total o parcial, porque en algún caso se produce todo el principio activo en Rusia y viene para acá, en otro caso se saca el principio activo y se termina en México, pero finalmente seríamos uno de los 12 países a nivel mundial que tienen la posibilidad de fabricar sus propias vacunas. Y esto está avanzando aceleradamente. En mi caso, yo me vacuné la primera semana de junio cuando habilitaron a vacunarnos a los docentes. Así que el día que fui al Hospital de la Baxada acá, me encontré con muchos colegas profesores de esta casa que fuimos el mismo día, ¿no? Por ahí algunos dicen que se vacunaron antes de tiempo. Bueno, en mi caso no. Tengo una dosis y de acuerdo al día te toca, en mi caso me tocó la vacuna Sputnik 5, dicen B, pero es B de número romano, 5, ¿no? Porque hace una línea de sucesión frente a lo que eran las Sputnik 1, 2, 3, 4, que eran los satélites con los cuales la Unión Soviética en su momento conquistó el espacio. Así que, por un lado eso, y por otro lado las de AstraZeneca, y por otro lado las de Sinopharm, de acuerdo al día, es como va tocando.
Ahora, hoy, se abrió prácticamente en forma masiva a la inscripción acá en la provincia de Entre Ríos. Ayer estaban vacunados 566.000 entrerrianos. 566.000 entrerrianos, lo cual está marcando una importante cantidad frente a la población objetiva. ¿Y por qué comento esto? Porque todo esto tiene una incidencia directa en el funcionamiento económico de la Argentina. En la medida que la pandemia es más profunda, hay que tomar medidas restrictivas que frenen la actividad económica. A medida que la vacunación avanza, se pueden ir liberando actividades económicas y claramente la Argentina recupera el ritmo de crecimiento. Así que por eso es algo central el avance del proceso de vacunación. Entonces, esto sería un poco la situación de lo que se plantea en materia de vacunación. Y fíjense, ya que estaba dando la información económica a nivel mundial, le doy el comunicado que largó el Fondo Monetario Internacional hace unos días, en fecha 1 de junio. Allí está la foto de Cristalina Georgieva, eso pueden acceder públicamente en el portal del Fondo Monetario, donde dice que hay un compromiso con la equidad y la derrota con la pandemia a nivel mundial. O sea que un esfuerzo de inversión mundial sería un costo estimado de 50.000 millones de dólares de inversión con el tema de la vacuna a nivel mundial. Y digo, miremos ese número, 50.000 millones de dólares de inversión para profundizar el proceso de vacunación a nivel mundial. Y ahí empezamos a venir un poquito a la Argentina. Porque ¿qué es lo que nosotros vemos que ha pasado? De que nosotros tenemos una deuda pública de 313.000 millones de dólares que renegociar, equivalente al comenzar esta administración al 91% del Producto Bruto Interno de la República Argentina. El stock de deuda pública se descompone de la siguiente manera, dentro de lo cual hay un componente de 45.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Fíjense, el Fondo Monetario le prestó a la Argentina 45.000 millones en poquito más de un año, que claramente no quedaron en inversión en la Argentina, y un monto casi similar es lo que invierte para asistir a todos los países a nivel mundial por el tema de la emergencia del COVID. La deuda pública de la Argentina muy concentrada en el corto plazo, fíjense lo que eran los vencimientos de 2020, 2021, 2022, y lo que quedó en azul era la deuda al momento de asumir este gobierno, y lo que quedó en celestito es luego de la renegociación. Fíjense, los intereses de la deuda llegan a ser del 1% por 2015 hasta el 3,3% del PBI en la República Argentina. O sea que la deuda condicionaba muy fuertemente todo el presupuesto de la Administración Nacional. Y acá estaría un poco cuál es la tendencia. ¿A dónde fue entonces esa inversión que debía haber relacionada con el endeudamiento? En realidad se lo dice como concepto cuál la fuga de capitales. En realidad sería la formación de activos externos, sería la compra de dólares que han hecho los argentinos. Parte lo habrán fugado al exterior, parte lo tendrán en una caja de seguridad o abajo del colchón. Pero en definitiva, lo que marca es prácticamente que el 90% de los desembolsos del crédito del Fondo Monetario se destinaron a la formación de activos externos. Uno dice, endeudarse está bien, está mal, a alguno le gusta más, a alguno le gusta menos. A los que justifican por ahí tomar un endeudamiento dicen, bueno, ¿para qué es? Para una central térmica, generar energía, para una represa, para una inversión de largo plazo que mejore las posibilidades de crecimiento de una nación. Ahora, la plata así como entró, salía, o por lo menos salía del circulante, ¿no? No necesariamente salía del país. Pero en definitiva, eso fue lo que pasó en la República Argentina. Fíjense, este cuadro es muy elocuente, marca en línea punteada el crecimiento de la deuda a lo largo de los 4 años anteriores, 103.000 millones de dólares, y en la línea entera
marca lo que fue la formación de activos externos o fuga de capitales. 93.000 millones de dólares en la República Argentina. Así que esto es toda información pública que se puede acceder a través del INDEC, a través del portal oficial del Ministerio de Economía de la Nación. Esto significó la necesidad de que la Argentina tuviera que renegociar esta deuda pública, y en lo personal a mí me tocó ser parte de esto. Asumimos en diciembre del 2019, en enero del 2020, a los 20 días de que estaba el gobierno, me tocó a mí recibirlo al ministro Martín Guzmán en el Congreso, donde vino y planteó esta situación y planteó la necesidad de tener que renegociar la deuda. Así que sobre fines de enero del 2020 aprobamos lo que se llamó la ley de canje 1, que permitió canjear la deuda en dólares bajo legislación extranjera. Luego aprobamos una segunda ley, que fue la ley de canje 2, fue el canje de la deuda en dólares bajo legislación local. Eso lo aprobamos más o menos por julio del año pasado. Finalmente, el canje fue exitoso, pudo acordar la nación argentina una reprogramación de los vencimientos de la deuda, tanto bajo legislación extranjera y bajo legislación local, estirando los vencimientos de capital mucho en el tiempo y bajando la tasa de interés en una forma notable, del 7,5% promedio, alrededor del 3%. Además, queda pendiente de renegociar la deuda con el Club de París, que son los países europeos, y la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En el caso del Club de París se acordó esta semana un pago parcial de 450 millones de dólares y una reprogramación de 2.000, en principio, hasta marzo del año que viene, mientras se cierra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y la deuda con el FMI, que son esos 45.000 millones, está en este momento en proceso de negociación, sobre la base de lo que ha dicho el presidente, de que la Argentina quiere pagar, quiere cumplir sus compromisos, pero que de ninguna manera va a producir un ajuste para cumplir con esos compromisos que recaiga nuevamente sobre los trabajadores. Pasamos a algunos datos y luego le daría la palabra a Paula que me vaya haciendo las preguntas. Así que todo aquel que en esta exposición tenga alguna inquietud, algo, que haga las preguntas por el chat y Paula después la va a leer y las vamos a responder al final de la exposición. Así participamos todos, profesores, graduados, estudiantes de la Facultad de Ciencia de la Gestión de la UADER o otro público que se haya conectado. Acá vamos a mirar lo que dio a conocer esta semana el gobierno, que son los datos de la evolución del PBI. Esto es información al día 23 de junio. Así que estamos prácticamente online, ¿no? Porque estamos 2 o 3 días después, hoy es 25, esto lo publicaron anteayer. ¿Qué está marcando la situación de la Argentina hasta el momento? Miren la columna de la izquierda, el PBI aumentó 2,5%, desestacionalizado el 2,6%. Cuando uno mira la tendencia ciclo, es 3,5% de aumento. O sea que, si miramos el primer trimestre de 2021, ya se está viendo una recuperación de la economía, que es lo que inicialmente proyectamos, un 5% para todo el año, y que ahora el ministro ha planteado un 7% de aumento para todo el año 2021. Y miren lo que es la evolución del consumo, de la inversión, de las exportaciones y de las importaciones. Cuestiones muy importantes, la inversión ha crecido y ahora después vamos a analizar lo que es la evolución del comercio exterior en una lámina donde lo vemos específicamente. Otro indicador que recomiendo que lo vayan siguiendo es el EMAE, que sería el estimador mensual de actividad económica. El último publicado es del 20 de mayo. Esto nos permite mes a mes ir proyectando cómo va el PBI, que se va estimando de manera trimestral. Así que ahí podemos ver 3 indicadores. El primero está marcando marzo en la variación
interanual frente a marzo del 2020. O sea, mes de marzo contra mes de marzo. Da un crecimiento del 11% de la actividad económica. Alguno dirá, bueno, ya en marzo del año pasado había pandemia, en consecuencia había algunas actividades que ya se habían restringido, pero nos está marcando un indicador positivo. Veamos luego lo que es especialmente el sector industrial. Esta es el índice que mide la producción industrial y se ve la variación. Veamos, dos indicadores. Considerando abril de este año frente a abril del año pasado, la industria creció un 55,9%. O sea que hay una recuperación industrial. Y el celestito de la derecha está marcando el acumulado del cuatrimestre, considerando enero, febrero, marzo, abril de este año frente al año anterior, creció la industria el 21,3%. Esto nos está marcando un indicador muy positivo. Y de vuelta alguno dirá, marzo-abril está distorsionado del año pasado por el cierre de actividades por la pandemia. Pero si lo miramos a este indicador frente al primer cuatrimestre de 2019, previo a la pandemia, nos da más alto. O sea que la industria está a niveles más altos que antes de la pandemia. Les recomiendo que lo miren en detalle para ver algunas ramas le ha ido mejor y otras no tanto, ¿no? O sea, el crecimiento de la Argentina en este momento es desparejo. Ahí pueden ver alimentos de bebida y tabaco, textiles, madera, petróleo, minerales, bueno, cada uno de los sectores industriales para que ustedes lo puedan observar. Acá están los números que estaban reflejados recién. Así que está el índice serie a nivel general, la variación frente al mes anterior, la acumulada en el año, el índice desestacionalizado y la tendencia ciclo de lo que está marcando. Es decir, vemos un crecimiento industrial muy fuerte. Hay otro sector, y este es otro indicador del sector industrial, que es UCI, sería el indicador de capacidad instalada de la industria. Es decir, la industria tiene un nivel de inversión en equipamiento, maquinaria, tecnología, y uno de los indicadores es ver qué porcentaje se está utilizando actualmente frente a lo que se utilizaba anteriormente. Si uno mira este momento de marzo del 2021, se está en el 64,5% de utilización de la capacidad instalada de la industria. Y en marzo del año anterior estamos en el 51%. Y en diciembre del 2019, al asumir la actual administración, estaba en el 46%. O sea que la capacidad instalada de la industria ha crecido aún por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Claramente, si lo vemos frente a abril de 2019, también ha aumentado de manera importante. Otro sector muy dinámico en este momento es el sector de la construcción. Miren, acá están los datos de abril. Y alguno dirá, no comparemos con abril del año pasado, que fue el momento más duro de la pandemia. Sí, nos da un aumento del 321%. Pero miremos el cuatrimestre, sería el número celestito. Aumentó el 70,9%. O sea que el acumulado del cuatrimestre está un 70% por arriba del nivel del primer cuatrimestre del año pasado. Y ahí también podemos ver artículos sanitarios, ladrillo, acero, hierro, cada uno de los sectores. En general, la construcción está aumentando muy, muy fuertemente. Les decía antes, vamos a mirar brevemente lo que es el intercambio comercial argentino, lo que son las exportaciones, las importaciones, los flujos de capital. Veamos, acá tenemos el último indicador, abril. Tenemos exportaciones por 6.143 millones de dólares en la Argentina e importaciones de 4.673 millones de dólares. O sea que en abril, que es el último mes registrado, tenemos 1.470 millones de dólares de saldo comercial positivo. Y si miramos la columna de la izquierda, vemos que en el acumulado del cuatrimestre estaríamos en el orden de los
como intercambio total, 10.816 millones, que es la suma de las importaciones y las exportaciones. ¿Cómo evolucionaron en este año? Miren, las exportaciones aumentaron 56% a nivel global, 41% en el mes. Y las importaciones aumentaron un 61% en el mes. Esto es importante verlo porque el gobierno ha tomado una política de regulación de las importaciones, priorizando los bienes de capital y priorizando los insumos productivos y no los bienes de consumo. De esta manera, si hay un aumento de las importaciones del 61%, está reflejando que hay un proceso de inversión porque está entrando equipamiento y también están entrando insumos que se utilizan para la producción industrial. No obstante eso, todavía tenemos un superávit comercial mensual de 1.470 millones. Acá le doy este cuadro que es interesante para que se lo vea a nivel general. Ahí aparecen muchos indicadores, pero creo que todos los que están acá, que tienen que ver con la licenciatura en Economía, el profesorado en Economía, la licenciatura en Comercio Internacional, les va a resultar interesante. ¿Cuál es la estructura del mercado de trabajo en el primer trimestre de 2021? Arriba a la izquierda, somos 45,8 millones de argentinos. La EPH, la encuesta permanente de hogares, mide los aglomerados, los 31 aglomerados urbanos más importantes de la Argentina. Entonces, tenemos, en primer lugar, población económicamente activa es el 46,3%, 13,3 millones de personas que trabajan o están en condiciones de trabajar. Y a la izquierda está la población inactiva, 15,5 millones, que son las personas que no tienen trabajo porque son menores o porque son mayores, ya están en situación de pasividad, o porque, si bien están en edad laboral, no buscan empleo. Esto lo vemos en las clases, así que se acordarán. La tasa de empleo es el 41,6%. En este momento hay ocupados 12 millones de personas y desocupados 1,3 millones de personas, lo cual representa el 10,2% de la población económicamente activa. Este sería un poco el núcleo del problema desde el punto de vista ocupacional. 1,3 millones de desocupados, 10,2% de tasa de desocupación. Si uno mira este indicador, claro, es mucha gente. Hay una leve baja que ahora si quieren la analizamos más en detalle. Luego, el cuadro sigue completando en lo que son los ocupados, quiénes son los asalariados, que es el 71,8% de esos 12 millones, son 8,6 millones, y luego los que no son asalariados. Esto se lo dejo para que lo analicen y lo vean en detalle. Esto es una radiografía del mercado laboral, porque recién hablábamos del mundo, hablamos del PBI, hablamos de la industria, hablamos de la construcción, y ahora empezamos a hablar de la gente, empezamos a hablar del empleo, del desempleo, por supuesto, también del subempleo, de la gente que busca trabajar más. Fíjense, acá están los números en cuanto al detalle del mercado de trabajo a marzo del 2021, nivel de actividad, nivel de empleo, desocupación abierta. Entonces, el último indicador de desocupación abierta había sido el 11% en el cuarto trimestre del año pasado. Si uno mira lo que fue el impacto de la pandemia, del 10,4%, que era la desocupación en el primer semestre del año pasado, pasó al 13,1%, al 11,7%, al 11% y ahora al 10,2%. O sea que de aquel momento, de junio del año pasado, que era 13,1%, ha caído. Pero no ha caído lo suficiente, por lo menos desde lo que es mi óptica, y sigue siendo importante también la subocupación, ya sea demandante o no demandante. Subocupado es aquel que trabaja menos de tantas horas y busca trabajar más horas y no consigue, y el subocupado no demandante es el que tiene un trabajo parcial y no está buscando horas adicionales de trabajo. O sea que esto sería un poco el corazón de la cuestión social. Y también lo vemos con este otro indicador, que es la inflación, los precios al consumidor. Uno tiene que ir viendo si la Argentina crece, pero si la Argentina genera empleo, y si genera empleo de calidad. Y también
si la economía genera una estabilidad macroeconómica que permite un control de precios. La inflación, la última registrada, que fue la del mes pasado, la de mayo, esto se publicó el 16 de junio, la semana pasada, la última inflación, la de mayo, fue el 3,3%. Si uno mira la variación interanual frente a los últimos 12 meses acumulados, da el 48,8%. Y la acumulada en los primeros 5 meses del año es 21,5%. Se pueden ver cuáles fueron los mayores aumentos en el mes de mayo, cuáles fueron los menores aumentos o bajas. Y ahí pueden ver en las barras de colores cuál es la inflación mensual. Naturalmente, de que esta inflación es la menor desde noviembre del año pasado, o sea que está bajando. Si uno mira el 2019, que fue el último año de la administración anterior, la inflación anual fue del 54%. Esta es un poco menos, una proyección de 48%, pero es muy alta. O sea, a mí no me conforma, tampoco a las autoridades. Porque si uno se pone a desglosar, ve que hay inflación, ve que los alimentos aumentan más y ve que algunos alimentos, como la carne, aumentó más. Por eso el gobierno tuvo que tomar una serie de medidas, dentro de lo cual fue una limitación temporaria de la exportación de carnes, que en esta semana se anunció un acuerdo por el cual se hace una apertura con limitación a que ciertas cantidades de cortes no se puedan exportar de acá hasta fin de año. O sea, de hecho, el nivel de exportación en ese rubro va a ser 50% de lo que era anteriormente y 7 cortes no se va a poder exportar. Y bueno, y uno tiene que escuchar todas las campanas. Si uno escucha el sector de los frigoríficos exportadores, dicen perdemos mercados, etcétera, etcétera. Si uno escucha a los trabajadores, sus representantes, los jubilados, dicen, bueno, pues nosotros ganamos en pesos, vivimos en la Argentina. Si hay una demanda mundial de carne excedente que paga un precio adicional, no van a pretender aumentar el valor interno de la carne al valor del mercado internacional, y encima con un dólar que está relativamente alto. Primero tenemos que abastecer una cantidad que abastezca el mercado interno a precio compatible con los salarios y las jubilaciones de los argentinos. Así que administrar el Estado es administrar esta permanente tensión. O sea que no es una cuestión fácil, sino que es una cuestión de intereses, en este caso, que el Estado interviene en favor de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y complementario con la inflación, acá pueden ver lo que es la canasta básica alimentaria y total. ¿Cómo se calcula la canasta básica alimentaria? Y se saca una unidad por persona, la canasta básica alimentaria estaría en el orden de los 8.600 pesos por persona, una canasta básica total, 20.375 pesos por persona, y después se compara un hogar de 3 integrantes, un hogar de 4 integrantes. O sea, para alimentarse un hogar, digamos, de una pareja con 2 hijos sería 26.677 pesos. Y la canasta básica total, que no es solamente comer, sino que vestirse, transporte, salud, educación y demás, está en este momento en 62.958 pesos. Esto es un poco la referencia real de cuál sería la canasta básica alimentaria en la República Argentina. Luego podemos analizar distintas medidas que se han ido tomando, desde, marqué acá, la Ley de Solidaridad Social, que fue de diciembre del 2019, lo que fue las leyes de restauración de la deuda pública, como recién marcaba, y en general todas las normas que se han analizado y que se han discutido en el Congreso de la Nación. De mi parte les puedo comentar algunos temas puntuales y luego estaríamos con las preguntas que Paula seguramente irá recibiendo por el chat. El que tenga preguntas que las vaya formulando. Nosotros, en primer lugar, nos tocó discutir, como decía, el tema de la deuda externa. Luego se empezó a discutir el tema del presupuesto del 2020, de una modificación a ese presupuesto que tratamos en julio del año pasado. Luego, a partir de septiembre, empezamos a discutir el presupuesto del 2021, que como
característica general tuvo la de la baja de los intereses de la deuda externa y la suba de la inversión social y de la inversión en obra pública, que se expresa en parte en ese crecimiento del sector de la construcción. Luego discutimos, yendo a temas económicos, una moratoria de impuestos. El gobierno dispuso un proyecto que presenté yo allá por mediados del año pasado, se sancionó una ley que empezó a tener vigencia a partir del mes de septiembre, en el cual se permitió que todos los contribuyentes normalizaran la situación impositiva ante la FIP, ante los impuestos nacionales. Luego, lo comento así como grandes títulos y después si a alguno le interesa se lo desarrollo para no aburrirlos. Pero se discutió el aporte solidario sobre las grandes fortunas, lo que algunos le llamaron el impuesto a la riqueza. Nosotros dispusimos que para financiar los gastos derivados de la pandemia, aquellos sectores con mayor capacidad contributiva en la Argentina, aquellos que tienen patrimonios personales de más de 200 millones de pesos, hicieron un aporte. Se discutió en el Congreso, la oposición no nos acompañó, algunos decían que eso no se iba a sancionar, que iba a ser inconstitucional, que nadie lo iba a pagar, que no se iba a recaudar. Bueno, finalmente ese impuesto, ese aporte solidario, técnicamente, porque es por única vez, está funcionando, ya más del 80% de los contribuyentes pagó y ya se comprometió una recaudación de 230.000 millones de pesos, de los cuales ya 150.000 millones ingresaron y ya se empezaron a distribuir en compra de vacunas, insumos, hospitalarios, lo que es el apoyo a la pequeña y mediana empresa, lo que fueron en su momento los apoyos de los ATP, los apoyos de los Repro 1, el Repro 2, que actualmente tiene vigencia, y todo tipo de políticas de carácter social, como las becas Progresar, que benefician a muchos estudiantes de la UADER o de la UNER o de otras casas de estudio. También lo que es la inversión en materia de energía, gas natural y en los barrios populares. Después discutimos también el tema jubilatorio. A mí me tocó ser presidente de la comisión que llevó adelante esta discusión. Se cambió la fórmula jubilatoria teniendo un componente 50% la evolución de los salarios y 50% la evolución de la recaudación. Esto ya se empezó a aplicar en marzo y junio de este año. Los aumentos han sido superiores a los que tenían vigencia si hubiera seguido la ley anterior, y además el presidente ha dispuesto el pago de bonos para aquellos que cobran las jubilaciones mínimas o poco más de las jubilaciones mínimas. Entonces, en abril y mayo de este año se pagaron 1.500 pesos adicionales a los que menos ganan, y en el curso de estos próximos días se va a disponer el pago de un bono que compense este aumento de la inflación que ha estado por encima de lo previsto. Como decíamos en el presupuesto, había una pauta de inflación. Como veíamos recién, la inflación ha estado un poco por arriba, así que el objetivo es compensar a los jubilados que no tengan un deterioro en el poder adquisitivo. Hay otro tema que es muy importante y que es una dinámica de todos los días, que es el tema de la negociación salarial. El gobierno ha dispuesto la negociación salarial libre en paritarias discutidas entre patrones y obreros, sin límites, sin pisos y sin techos. Cuando la referencia del presupuesto en la inflación estaba entre 29 y 33%, la idea era que el salario real aumentara 3-4 puntos por encima de la inflación. Por eso las primeras paritarias que se negociaron este año fueron a 32, 33, 34%. Luego, en la medida que fueron avanzando las negociaciones paritarias, se discutió aumentos salariales de 37, 38%. Cuando por allí se cerró una paritaria en el 40%, a algunos les parecía que era mucho, y por lo que he visto en los últimos días, hubo un cierre de paritarias, si mal no tengo la referencia, PAMI cerró con sus trabajadores 43%, ANSES 45%. En esta semana, trabajadores privados como camioneros cerró en 45% y el sector de bancarios 45%. O sea que son aumentos escalonados, parte se va pagando este mes, el mes que viene, se van aumentando gradualmente, pero tratando de cumplir el objetivo de que los salarios vayan
acompañando la tendencia de la inflación. Todas las paritarias se están acordando con una posibilidad de renegociarlo por octubre, noviembre, de manera tal que si no se cumpliera el objetivo de que los salarios aumenten por la inflación, se van a abrir las paritarias en octubre, noviembre para que los trabajadores finalmente no pierdan frente a la inflación. Esto es un objetivo básico del gobierno. Por supuesto, aquellos que están en blanco tienen más herramientas para negociar, aquellos que están representados por un sindicato tienen mejores posibilidades para negociar, aquellos que están en el mercado informal no tienen esa cobertura, pero bueno, por lo menos hay una señal importante de que el gobierno está pretendiendo invertir la concentración de la riqueza que ha habido en la Argentina en los últimos años. Así que a partir de ahí empezamos también a discutir otros temas. A mí me ha tocado presentar un proyecto junto con el presidente de la Cámara de Diputados en relación a la baja del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Esto lo sancionamos entre marzo y abril en el Congreso. Se empieza a aplicar ya este mes. Los trabajadores que sufrían descuentos de impuesto a las ganancias van a dejar de recibir, de sufrir ese descuento en este mes de junio, los que ganan de 150.000 pesos para abajo. Esto beneficia alrededor de 1.300.000 trabajadores en relación de dependencia, públicos y privados. En el caso de la provincia de Entre Ríos, hoy están pagando 41.000 trabajadores ganancias, ahora van a dejar de pagar 32.000. 32.000 entrerrianos dejan de pagar impuestos a las ganancias. En el caso de los jubilados, el parámetro son 8 jubilaciones mínimas, por lo tanto, de 164.000 pesos para abajo no van a pagar impuestos a las ganancias. Esto ya está vigente, reglamentado por el Poder Ejecutivo y también por la FIP. De la misma manera, la baja del impuesto a las ganancias para las pymes. Ustedes saben que hasta el año pasado, el impuesto a las ganancias para las sociedades era 30%. Nosotros decidimos establecer una escala progresiva. O sea, no podía ser que el que gane poco pague 30%. El que gane un poco más, 30%, y el que gane más, un 30%. Nosotros dijimos, vamos a ir a una escala 25, 30 y 35%, que era la carga impositiva que tenían hasta 2017. De esta manera, las pymes van a pagar 25%, 5 puntos menos. La idea es que tengan la posibilidad de sostenerse y la posibilidad de crecer. Las empresas medianas van a pagar la misma carga que antes y las 1.000 empresas que más ganan en la Argentina van a pagar el 35%, que era lo que pagaban anteriormente. La reforma de 2017, que había sido la referencia, tenía que ver con un concepto que era el mismo que tuvo Donald Trump en Estados Unidos. Bajémosle los impuestos a los ricos, a las empresas más grandes, que si ganan mucho dinero van a ahorrar, van a invertir, la economía va a crecer y todos vamos a ser un poquito más felices. Eso de la teoría del derrame, que me apunta acá Román, no tuvo efecto en los Estados Unidos, que se hizo. Tampoco tuvo efecto acá en Argentina, cuando se hizo. Se bajaron los impuestos en 2017, 2018 y 2019 cayó el PBI y cayó la inversión. O sea que los factores determinantes del crecimiento y de la inversión no son bajarle los impuestos a los ricos. Entonces, en contrario, se había hecho que los ricos paguen menos y que los trabajadores paguen más. Nosotros invertimos eso. Los trabajadores y los jubilados pagan menos, las pymes pagan menos y los que tienen más poder económico pagan más. Esto, así de sencillo contado, es lo que aplicamos y ya está vigente en la República Argentina. Entonces, para algunos que les gusta ver modelos a nivel internacional, es interesante mirar el mundo occidental y cristiano y por ahí otros modelos que no son tan occidentales, digamos. Bueno, como Rusia o China, ¿no? Pero en el caso de los Estados Unidos hubo elecciones y Trump se presentó a la reelección con este modelo. Perdió las elecciones. Joe Biden. Y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, salió a decir que realmente esta situación de bajarle los impuestos a las grandes empresas había fracasado. Y ahora plantea a nivel global una suba del impuesto a las ganancias sobre las sociedades para evitar de que haya un desplazamiento de los lugares donde hay que pagar los impuestos a lugares que son paraísos fiscales. Por eso uno mira que acá en la Argentina a veces grandes medios
hacen la apología de los que se van a Estados Unidos y qué sé yo, cuando se le cae un edificio como se cayó ayer, realmente es una tragedia para mucha gente. Pero imagínense si se hubiera caído un edificio acá en la Argentina, no lo hubiéramos terminado más. Resulta que la principal potencia del mundo tiene problemas. O por allí algunos ponderan a aquel que se hizo millonario en la Argentina, hizo su fortuna en la Argentina y cuando tiene que pagar los impuestos dice que se va al Uruguay. Entonces se van al Uruguay, pero siguen teniendo su empresa en Argentina y facturando en Argentina. O se van al Uruguay y de allá salen por la radio, por los canales de televisión, a decirnos las recetas a nosotros, los argentinos que vivimos en Argentina, de cómo tenemos que manejarnos. Yo creo que tenemos que tener un poquito más de autoridad, de dignidad los argentinos y decir, bueno, discutamos acá, fuerza política que estamos, aquellos de derecha, de izquierda, de centro, pero los que estamos acá en Argentina. No miremos tantos modelos a nivel internacional que cuando uno mira realmente cómo viven en esos lugares, hay luces y sombras como en todos lados. Así que estos serían temas importantes que hemos tratado. Si ustedes quieren podemos analizar la ley de teletrabajo que tratamos, donde también cuando se trató esa ley de teletrabajo, algunos sectores empresarios decían, bueno, pero yo lo que quiero es un pibe que trabaje de la casa y que no me cueste más que lo que yo le pago. ¿Me acuerdo de una discusión que tuvimos con Pergolini, por ejemplo? Pergolini decía, bueno, pero yo que me voy a ahorrar. Bueno, pero en realidad el trabajo presencial o el teletrabajo es trabajo y el trabajador tiene que tener los mismos derechos que cualquier trabajador, la misma cobertura de las paritarias, la misma cobertura sindical, la misma cobertura social en obras sociales, jubilaciones. ¿Qué quieren? ¿Que generemos empleados precarios para que se le pueda pagar 2 pesos? Total, trabajan desde la casa. Bueno, nosotros sancionamos una ley de teletrabajo que afortunadamente tuvimos el acompañamiento de la CGT, de la CTA, la CTA Autónoma, de la Corriente Sindical de Trabajadores, pero todos los espacios de representación sindical coincidieron. O sea que creemos que eso es una ley positiva para la Argentina. También podríamos analizar otra ley importante, que es la Ley de Economía del Conocimiento. Le hemos dado una serie de beneficios para que se invierta en ciencia, técnica y para que bajen realmente los costos en aquellos sectores de la actividad económica que invierten en investigación y desarrollo en la República Argentina. También dimos un régimen de facilidades para aquellos sectores que están vinculados a la construcción. Está en vigencia un régimen de esterilización de fondos para la inversión en la construcción y permitir la inversión en este sector que genera muchas fuentes de trabajo. Y tenemos para tratar la semana que viene la ley de monotributo, donde estamos congelando los valores del monotributo a valores de diciembre del año pasado para todo este primer semestre. De la misma manera aumentamos las escalas para que no pasen a pagar más. Controlamos a aquellos que se estaban pasando de la facturación para que no vayan al régimen general y paguen de más. Y también se ofrece un régimen de facilidades de pago que va a significar la condonación de todos los intereses y multas de las deudas de los monotributistas acumuladas en años anteriores. Así que arreglamos el problema que había generado a partir de la reglamentación de la AFIP en las últimas semanas, pero le estamos dando 3 beneficios adicionales que nos están marcando, que de ninguna manera nosotros queremos ponerle una carga adicional a los sectores más postergados de la sociedad. Se puede quejar algún sector de riqueza concentrada, pero no un trabajador, no un jubilado, no un monotributista, porque está clara la decisión del presidente, la vicepresidenta y de nosotros en el Congreso de la Nación. También pudiéramos hablar de otras leyes que estamos tratando en este momento. Anoche se sancionó la ley de cupo trans, 1% en toda la administración nacional. Creo que es un avance. También pudiéramos hablar de lo que tratamos unos meses atrás, de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, un montón de temas que no son estrictamente económicos, pero que tienen que ver con la visión que tenemos nosotros en la República Argentina. Así que yo con esto medio que estaría terminando esta parte introductoria. Les agradezco a todos la presencia, al rector, al decano, vicedecano, a los secretarios
de la facultad, también a los colegas profesores, Paula Campana, que está coordinando. Así que, Paula, te cedo la palabra para que me vaya leyendo comentarios, preguntas relacionados con la exposición. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, comienzo con algunas preguntas que están en el chat. Luisina hace como una reflexión y dice, pareciera que la pandemia es la que paraliza o maneja la actividad socioeconómica mundial. ¿Será tan así o detrás de este gran cuadro hay muchos intereses, como una gran mano invisible? Bueno, sí, realmente ha tenido una influencia importante la pandemia. Existe y nadie la pudo prever. Ustedes, algunos saben que a mí me gusta viajar, sobre todo a los eventos deportivos a nivel internacional. Yo fui en 2019 a la República Popular de China a acompañar a la selección argentina que fue a jugar el Mundial y era local en la ciudad de Wuhan. Wuhan, que fue el lugar donde 2 meses después que yo estuve salió la cepa de coronavirus. Así que yo pude andar en ese lugar donde se consumían esos animales vivos, ¿no? O los venden. Pude ver cómo los venden. Y también esos preparados medio raros que hacen con alimentos que nosotros no lo haríamos. Sí hay algunas teorías conspirativas desde el punto de vista de Trump, que acusaba a China de haber provocado esto, los chinos que acusaban a agentes norteamericanos infiltrados que producían esto. Bueno, en definitiva, no puedo conocer las teorías conspirativas, pero sí que esto ha tenido una influencia muy importante. Fíjense, cuando mirábamos sector por sector, veíamos que algunos sectores no han sido tan afectados. Claro, porque con protocolos han podido funcionar. ¿Y cuáles son las actividades más afectadas? Las que necesitan la circulación de la gente, el acceso de parte de la gente y la circulación. El turismo, la hotelería, la gastronomía, qué sé yo. Las últimas semanas han estado muy activos acá los gimnasios, los clubes. Yo soy vicepresidente del Club Echagüe de Paraná, que durante muchos meses el año pasado estuvo cerrado totalmente y ahora tiene limitadas las actividades. De la misma manera, hoy se estaba lanzando un programa acá en la provincia vinculado con el sector de los eventos, aquellos que hacían fiestas, cumpleaños, casamientos, DJ, qué sé yo, todo eso. Y bueno, realmente vieron limitadas sus actividades. Algunos han podido volver a normalizar gradualmente las actividades y otros todavía no. Ustedes habrán visto que el presidente está disponiendo medidas adicionales restrictivas semana a semana, de acuerdo a cómo van la evolución de los contagios. Pero sí, hay una influencia muy grande de la pandemia sobre la economía mundial. Y esto afectó a todos, realmente afectó a todos los países. El que dijera cómo no lo previeron, nadie lo pudo prever. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Les quiero decir que ha afectado a todo el mundo. Algunos lugares lo afectó más que a otros, sobre todo aquellos que tenían capacidad para poder invertir en la pandemia. No les presenté acá, pero hay un informe muy interesante de Fondo Monetario que decían cuál fue la respuesta que hubo de los países frente a la pandemia. Los países desarrollados, ¿saben qué hicieron? Se endeudaron. Estados Unidos, Europa Occidental, aumentaron 5 puntos el endeudamiento en relación a su PBI. Y con eso bancaron sus empresas y a su población. Los países como nosotros, que ya estamos muy endeudados, no tenemos acceso al crédito. O sea que realmente era imposible acceder al mercado de capitales para tomar endeudamiento. Sí, nos ha afectado a todos. Y ahora esperemos que la recuperación llegue a todos los lugares. Adelante, Paula. Bueno, Alexis consulta, dice, ¿qué explica la mayor caída del PBI de la Argentina respecto a otros países de la región del año pasado? ¿Puede esperarse que la recuperación en el crecimiento de este año sea producto de la robustez genuina de la economía y no solo como efecto rebote de la gran caída anterior? Sí, es una pregunta muy interesante. Yo por eso mostraba a nivel mundial, se afectó a toda la economía mundial, pero algunos más que a otros. Y el algunos más que a otros tiene que ver con esta capacidad de acceso al financiamiento. Ustedes saben que el Estado
tiene la posibilidad de financiarse cobrando impuestos, emitiendo moneda o endeudándose, básicamente. El gobierno de la República Argentina utilizó el cobro de los impuestos o estos recursos extraordinarios, lo hizo en la medida de que era posible hacerlo. De la misma manera, utilizó la emisión monetaria. Si ustedes miran lo que fue el financiamiento del Banco Central al Tesoro, fue mucho mayor en 2020 que lo que había sido en 2019, una política monetaria más restrictiva. Eso es lo que también induce que la inflación no haya caído tanto. Y yo lo dije en la exposición, la misma pregunta que hacía Alexis. El crecimiento de la economía argentina de hoy puede ser tomado como un rebote de la caída del año pasado, que fue 9 y pico %, o puede ser visto como una recuperación genuina. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. ¿Y por qué cayó más la Argentina que otros países? También lo podemos ver. ¿O por qué cayó menos? En Argentina cayó 9 y pico %. Uno mira, por ejemplo, España e Italia, cayeron el 10 y el 11%, cayeron más que la Argentina. Ahora, la Argentina cayó más que Brasil, porque Brasil tenía capacidad de endeudamiento, o que Chile, por ejemplo. Así que es muy interesante mirar las comparaciones. Yo creo que no somos los mejores, pero tampoco somos los peores. Estamos ahí, en un nivel intermedio. Adelante, Pablo. Bueno, María Teresa consulta, ¿a qué le atribuye el aumento de la canasta básica? Bueno, esto es un tema recurrente en la historia de la Argentina. Hace varias décadas que estamos acostumbrados a vivir con la inflación. Sacando un periodo que fue entre el 91 y el 2001, que fue la época de la convertibilidad, que se controló la inflación, siempre hemos tenido un nivel de inflación alto. Hasta 2015 estaba cuestionado el INDEC y demás. Las consultoras privadas planteaban que estamos con inflación de 22 o 24% anual. La inflación alta. Bueno, el que era candidato a presidente y fue presidente después dijo que era algo muy fácil de arreglar. Y cuando se fue, dejó el 54% de inflación. Así que no era tan fácil, porque la dejó más del doble de la que estaba antes. Ahora está cayendo un poco, pero, como decía, no nos tiene que conformar, porque el aumento de la canasta básica está incidiendo sobre mucha gente en la Argentina. Los indicadores de pobreza que estaban 35%, pues estaban 40%, y ahora el año pasado, la última medición, estaban 42, 43% de la población. En la medida que la inflación presiona, más gente queda tapado debajo de la línea de la pobreza. Y eso es algo muy preocupante. ¿Cuáles son los factores de la inflación? Lo ha planteado con claridad el ministro de Economía, es multicausal. Por un lado, es la política fiscal, la recaudación y la inversión pública, las obras públicas. También lo que hace a la política monetaria, es la política del Banco Central, la mayor inyección de fondos, una política expansiva en términos monetarios o una política contractiva en términos monetarios. También lo que es la evolución del tipo de cambio y también lo que es la conformación de los mercados. Y también lo que pasa a nivel mundial. En este momento, miren lo que le voy a decir, parte de la inflación argentina es inflación importada. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos y los productos que nosotros exportamos, básicamente alimentos, subió la demanda en la pandemia. Como subió la demanda, subieron los precios. Y entonces, al subir los precios de los alimentos a nivel mundial, suben también acá en la Argentina. Entonces, es una buena noticia que haya demanda de nuestros productos. Es una buena noticia que mejoren los precios. Pero no es tan buena noticia que se trasladen esos aumentos a la canasta familiar, que es lo que recién nos planteaba Teresa. Así que, bueno, en este fenómeno multicausal vemos que está bajando gradualmente la inflación, pero todavía está muy alta para los estándares de lo que yo considero razonable. Así que esperemos que baje la inflación mucho más y que la canasta familiar no tenga presiones y estos aumentos salariales que se están dando no se vean comidos por los aumentos de precios.
Adelante, Paula. Justo la pregunta que venía de Alexis decía, ¿qué evolución ha tenido el salario real el año pasado y lo que va del presente? El salario real viene de 2016 para acá cayendo. O sea, tuvo 2016 caída el salario real, 2017 aumento, 2018 y 2019 una caída del salario real del orden del 20%, una caída del salario real el año pasado, porque si bien había paritarias, claramente en el marco de la pandemia los representantes de los sindicatos no tenían como para reclamar demasiado. O sea, lo que por allí priorizaron fue tratar de preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo. El gobierno, de hecho, dispuso decretos prohibiendo los despidos o poniendo limitaciones a la desvinculación de personal. Pero el año pasado cayeron los salarios. Y este año hay que verlo mes a mes. Como las paritarias se están cerrando en este momento, yo diría que hasta este momento los salarios reales están cayendo. Y a la medida que empiecen a impactar estos aumentos, se pueden recuperar frente a la inflación. Así que la distribución del ingreso en la Argentina en los últimos años se ha hecho mucho más regresiva. Se ha concentrado más el ingreso, en pocas manos. Cuando ustedes escuchen por allí que dicen a todos nos va mal, no es así. O sea, cuando la economía crece, la economía se concentra. Cuando la economía se achica, la economía se concentra. Cuando hay pandemia, la economía se concentra. Salimos de la pandemia, la economía se concentra. O sea que hay mucha gente que está teniendo grandes patrimonios, grandes fortunas, y no está mal que así sea, porque cada uno quiere progresar. El asunto es que a veces lo que tenemos que hacer es que paguen los impuestos para poder financiar el conjunto de las políticas públicas. Pero la tendencia ha sido que el capital ha crecido en su participación en el ingreso y el trabajo ha caído. Esperemos que esto se revierta. Bien, María Teresa vuelve a hacer otra pregunta y dice, ¿puede esperarse una revisión de esta situación a corto plazo? Bueno, en la medida que impactan estas cuestiones de política económica, de las paritarias, aumentos salariales y ciertas regulaciones en materia de precios, esperemos que sí. Lo que pasa es que no va a ser una frenada a cero de la inflación. O sea, seguramente se irá bajando décimas, ¿no? Ahí veíamos la tendencia, hubo meses al 4,8, al 4,5, al 4,3, ahora al 3,3, va bajando décimas. Pero es muy difícil frenar porque como un tren que va, uno puede ir frenando a poco, pero no lo va a frenar a cero porque el tren te va a pasar por encima. José Gabriel dice, según lo expuesto, uno de los datos referenciados fue que la deuda que se tomó en el gobierno de Macri fue aproximadamente en dólares 57 millones. Y lo que se pretende destinar desde el mismo organismo internacional para asistir a los diferentes países a nivel global es de 50 millones. Ya en esta comparación se advierte una seria desproporción en el sentido de haber otorgado un préstamo al país que, desde un análisis técnico, supongo que es inviable su pago. ¿Coincide con esta apreciación? Sigue. Bueno. Ya termino. Y de ser así, ¿hay alguna herramienta o estrategia pensada desde el Estado para plantear en este sentido, para desestimar parte de la deuda contraída o plantear algún tipo de negligencia por parte del organismo acreedor, en este caso el Fondo Monetario? Bueno, muy profunda la pregunta. Argentina, vamos a la constitución de estos organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional se crea en 1944 después de los acuerdos de Bretton Woods, cuando se crean las Naciones Unidas y todo lo que fue la organización de la economía de posguerra. Cuando asume Perón la presidencia de la Nación, lo invitan a Argentina a integrarse al Fondo Monetario. Y Perón dijo que no iba a adherir, porque no iba a resignar en una autoridad supranacional o externa la soberanía nacional en cuanto a las decisiones de la economía argentina. Así que hasta el 55 la Argentina no fue parte del Fondo Monetario. Cuando derrocan el gobierno constitucional en el 55, en el 56 la Argentina adhiere al Fondo Monetario y firma el primer crédito stand-by. Desde ahí, de 1956, toda la década del 60,
seguimos la receta del Fondo Monetario, la del 70 también, la del 80 también, la del 90 también. Y claro, como siempre debíamos al Fondo Monetario, no solamente que debíamos, sino que teníamos que ir a esos acuerdos, stand-by, capitalización de la deuda, reestructuración, plan Baker, plan Brady, hasta que en un momento el presidente, yo no hago cuestiones políticas, no digo, el presidente Néstor Kirchner decidió cancelar esa deuda, que en ese momento era 2006, inicio del 2006, 10.000 millones de dólares, los pagó y quedó en cero. Por lo tanto, no le debíamos más nada al Fondo Monetario y la Argentina podía decidir en su Congreso, con sus autoridades, los que votara, la política económica argentina. Eso fue así entre 2006 y 2018. Argentina no le debía nada. Finalmente, el gobierno anterior decidió ir al Fondo Monetario y endeudarse. Firmó por 57.000 millones de dólares, con desembolso por tramos. Llegaron a desembolsarse 45.000 millones de dólares. Es exactamente la cifra que hoy le debemos. ¿Quiénes integran el Fondo Monetario? Los países de la Tierra. Entonces, integran el Fondo Monetario Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Italia, bueno, Japón. Por eso habrán visto que en esta renegociación el presidente fue a Europa, recorrió los países de Europa, ha ido el ministro de Economía a Europa, también a Estados Unidos, y está buscando la renegociación. En la relación que hay entre ese endeudamiento con el fondo, con lo que el fondo invierte en la pandemia en todo el mundo, está marcando una desproporción total. O sea, realmente fue un crédito desproporcionado, y ya digo, no con un sentido de inversión y de crecimiento en la Argentina. Así que yo no comparto ese endeudamiento. Pero el endeudamiento está tomado y la deuda la tenemos. Y un eventual default de no pagar eso, enfrentarnos con los otros países, que son los titulares del Fondo Monetario. Así que hay que tener paciencia y hay que negociar con ellos. De hecho, se está haciendo esta renegociación en este momento. Viaja el ministro permanentemente con las autoridades del fondo para tratar de conseguir, por un lado, la baja de los intereses, sobre todo unos punitorios adicionales, y también una reestructuración del capital en el tiempo para permitir que la Argentina pueda consolidar este crecimiento. La discusión está en este momento. El gobierno no analiza una posibilidad de default con el Fondo Monetario Internacional, como tampoco un default con el Club de París. De hecho, esta semana acordó con el Club de París. Así que esperemos tener éxito, porque de esto depende en gran medida la inversión que pueda hacer la Argentina para consolidar la recuperación económica. Bueno, José te hace otra pregunta o tema que le gustaría consultarte, que es, ¿qué opinión te merece la decisión que tomó el gobierno del país de Salvador en convertir la criptomoneda Bitcoin en moneda de curso legal? Bueno, no conozco en detalle, pero bueno, las criptomonedas básicamente no tienen una regulación gubernamental, es un poco la esencia, ¿no? Es más bien comunitaria. Nosotros tenemos nuestro peso, que es la moneda de curso legal. Tenemos que tratar de defender nuestra moneda. Ni dolarizar para que maneje la política de Estados Unidos, ni convertirla al euro para que la maneje Europa, y tampoco la criptomoneda para que la maneje una comunidad. Así que de mi parte, yo creo que tenemos que fortalecer el Banco Central y los pesos. Bien, Eugenia deja una reflexión. Deberíamos pensar en estrategias comunicacionales mediáticas para dar a conocer de manera masiva toda la información, de manera sistemática a través de las diferentes organizaciones, haciendo uso de las redes sociales, etc. Es urgente a nivel de batalla discursiva. Bueno, en mi caso yo voy a todos los lugares donde me invitan. En esta facultad es importante que se haga el debate, en esta universidad. Y si me invitan de una radio FM, salgo a hablar. Y de un canal de Entre Ríos también. Y si me invita a C5N, voy. Y si me invita a TN, también voy. Y si me invita a Crónica TV, también voy. Y a América 2 también voy. Y Canal 9 también voy. ¿A dónde me invitan?
A veces me cortan rapidito porque no quieren escucharme mucho, pero en otros lugares debatimos, discutimos, y yo creo que es bueno escuchar las distintas posiciones. Por ejemplo, antenoche salí en el canal IP Noticias. Me dice, le damos una nota. Cuando me conecto para hacer la nota, estaba hablando Ricardo López Murphy, ¿no? Está bien. Habló Ricardo López Murphy y habló. Y después salí yo y hablé. Entonces dice, bueno, no, pero no se compare con los otros. Está bien, ¿cómo no me voy a comparar con los otros? Si López Murphy fue ministro de Economía. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos capaz son muy jóvenes de los que son alumnos, pero los profesores se acuerdan. En 2001 fue profesor, fue ministro de Economía en la presidencia de la Rúa, creo que fue una semana, con el gobierno de la Alianza. Y rápidamente anunció como sus principales medidas recorte de fondos para la educación, un recorte de los fondos de las universidades nacionales, lo cual generó que hasta el propio radicalismo, la Franja Morada en ese momento, se movilizara en contra de su ministro de Economía y el entonces presidente de la Rúa lo echara a la semana. ¿Cómo no vamos a hablar y vamos a debatir acerca de eso? Si ahora López Murphy quiere ser candidato y nos ofrece todas las recetas. ¿Cuáles son las recetas de López Murphy? La misma que aplicó en 2001. Yo las conozco, entonces discutámosla, ¿cómo no la vamos a discutir? Y bueno, entonces los periodistas medio se enojaron, dicen, pero usted no va a armar el programa. No, yo no lo armo. Pero lo que sí digo es, el hombre habla, que hable. Yo también voy a hablar. Y escuchen todas las campanas. Y finalmente, que cada argentino se forme su criterio. Adelante, Paula. Bueno, Juan también nos deja una reflexión. Dice, más allá de las influencias que la pandemia tuvo en las economías mundiales o en sus teorías conspirativas, lo esencial sigue siendo ver que nuestros gobiernos trabajen en pos de la salud y las economías regionales como se lo está haciendo. Bueno, le agradezco el mensaje. Creo que es importante sostener el apoyo productivo y la inversión en la Argentina para generar empleos genuinos. Comparto. Adelante. Bien, Pablo consulta qué perspectivas se tienen desde el gobierno para el año que viene. Bueno, Pablo, creo que es importante las perspectivas vinculadas con la cuestión de la pandemia. Hoy creo que alcanzamos los 25 millones de vacunas en la Argentina. Se hay aplicado más de 19 millones. Esperemos que se puedan aplicar más de las primeras dosis, que lleguen las segundas dosis que faltan. Están llegando, por lo menos Sputnik creo que llegan mañana a la mañana un poco y se empiezan a producir las dosis 2 la semana que viene en Argentina. Así que eso va a ser determinante del nivel de actividad económica. Creo que la Argentina tiene que encontrar un nivel de crecimiento de 4 o 5% anual mínimo para poder recuperarnos y para poder mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Pero es muy importante el concepto de que nosotros promovemos la inversión. Nosotros promovemos la actividad privada y nosotros promovemos la participación del Estado en la regulación de la economía y en la distribución del ingreso. Así que queremos que la Argentina crezca con inclusión social. Nicolás dice, ¿qué opina como diputado nacional de la Nación y perteneciente a la bancada oficialista del accionar político opositor ante el avance extraordinario de esta pandemia? ¿Cree que han acompañado al Poder Ejecutivo? ¿Afecta económicamente este accionar en las negociaciones con los acreedores que el ministro de Economía actualmente está llevando a cabo? Bueno, yo no quisiera dar tantas opiniones políticas, ¿no? Pues las doy en el Congreso Nacional, no quisiera darlas tanto en la universidad. Por eso me referí más a temas objetivos más que a temas de opiniones. Pero también en la universidad hay que escuchar todas las campanas, así que puedo dar mi opinión. Nosotros hemos tenido una actitud del oficialismo de acompañar, de hecho el Frente de Todos con la diversidad que tiene acompañado la medida de gobierno, y la oposición en parte acompañado y en parte no. Hubo etapas muy claras. Ustedes se acuerdan, el año pasado se decía que eran los tres tenores, Alberto Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta, anunciando medidas y coordinando las cosas. Ahí había relativa coordinación. Creo que después dentro del la principal fuerza de oposición aparecieron algunos halcones más pensando
en un desgaste al gobierno y empezaron todas estas cuestiones del envenenamiento de la población, ¿no?, a ciertas vacunas, empezaron las movilizaciones, todas las fechas patrias y banderazos con la gente en la calle en contra del gobierno. Y bueno, y eso afectó naturalmente. Yo estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Nación, que preside Eduardo Valdés. Nosotros tenemos una ronda periódica de charlas con, por ejemplo, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. Después hablamos con el embajador en China, Sabino Vaca Narvaja. Hoy hablamos con el embajador en Israel, Sergio Uribarri. Hablamos el otro día con el embajador en la OEA, Carlos Raimundi. También hay una situación en Nicaragua. Hablamos en relación a Daniel Capitanich, que es el embajador argentino en Nicaragua. En los próximos días vamos a hablar con Rafael Bielsa, que nos representa en Chile, Carlos Tomada, que nos representa en México, por comentar algunos de los lugares. Por ejemplo, con el embajador en Israel, ¿qué nos planteaba? Vamos a hacer un mea culpa todos nosotros. En Israel se aplicaron medidas restrictivas muy duras y mucho tiempo, pero que la sociedad las aceptó y las cumplió. Y nosotros acá las cumplimos en parte, las cuestionamos mucho y en general no hubo tanto cumplimiento de las medidas. Y después con esta cuestión de la oposición, de siempre cuestionar, ¿qué más quiere un presidente de la nación que liberar las actividades económicas? ¿Qué más quiere un presidente de la nación que permitir la libre circulación de los bienes, de las personas, que inviertan, que consuman? ¿A alguien se le puede ocurrir que un presidente perversamente limita alguna actividad porque quiere, porque es perverso, porque quiere generarle un mal a alguien? Realmente no es así. Entonces, por eso tenemos algunas cuestiones problemáticas en la Argentina, porque siempre cuestionamos todo. Yo miraba ayer esta cuestión del edificio en Estados Unidos que se cayó. Dice, las autoridades están trabajando en el tema, están los bomberos, defensa civil, el otro. Imagínense acá, los títulos que hubieran sido, la culpa de aquel, la culpa del otro, aquel es un delincuente, aquel se robó, aquel fue cometeado. O sea, permanentemente nosotros ponemos en cuestionamiento todas las medidas gubernamentales. Entonces es muy complicado conducir una nación cuando desde muchos sectores de la sociedad no se acompañan las regulaciones. Yo creo que, miremos una cosa. Yo tuve la posibilidad de ir hace unos años a Japón y miraba lo que pasaba en la pandemia. Nosotros tenemos 45 millones de habitantes, ellos tienen 128 millones de habitantes. Son más o menos el triple que nosotros. Nosotros hemos vacunado ya más del 30% de la población, más que en Japón. Ellos con 2 dosis tienen el 2%. Nosotros tenemos 80 y pico mil, casi 90.000 fallecimientos y ellos tienen menos de 10.000. ¿Por qué eso? Porque si son el triple, tienen 8 o 9 menos fallecimientos que nosotros. Porque realmente ellos no están esperando que salga una medida de gobierno para cuestionarlo. Que la culpa es todo del presidente, del gobernador, del intendente. Ellos mismos se controlan. Y ellos mismos tienen actitud de distanciamiento social. Si alguno ha podido ir a Medio Oriente, o al Lejano Oriente en este caso, podrá ver que en el transporte público todo el mundo anda de barbijo siempre. Colectivos, trenes, aviones. Y uno los mira y dice, ¿barbijo por qué? Por todas las enfermedades que hay. No por ahora que apareció el coronavirus. Porque ellos tuvieron gripe aviar, gripe porcina, gripe qué sé yo. Entonces, tendremos que cambiar nuestra forma de relacionarnos a tener un poco más de distanciamiento social y seguramente será algo que cambiará la pandemia, ¿no? Adelante, Paula. Juan deja una reflexión que dice: los trabajadores nos empobrecemos cada día más por la tendencia alcista de los precios de los alimentos y servicios y el congelamiento de nuestros ingresos frente a la inflación que siempre va pasos adelante nuestro. Después... Sí, coincido con Juan, eso ha ocurrido muchas veces en la Argentina, pero también hay otras veces que no ha ocurrido. Así que le hago una pequeña corrección. Cuando hay políticas antipopulares, la inflación va por encima de los salarios. Pero
tenemos que creer que las cosas pueden ser diferentes. Y ojalá que se pueda dar. Y esta normalización de la economía sea con mayor sentido de justicia social. José consulta, dice, ¿se puede calcular el tiempo de devolución que le lleva a un país como el nuestro haber tomado tan irresponsablemente una deuda de 44.000 millones de dólares como lo contrajo el gobierno de Macri? Y qué sé yo, en el gobierno anterior se emitieron bonos a 100 años. Así que imaginémonos, que no solamente nosotros, yo tengo 54 años, no creo vivir 100 años más. Así que mis hijos tendrán que pagarlo. Pero ya tienen 20 y pico de años, o sea que 100 años más tampoco van a vivir. O sea que serán los hijos de ellos, serán nuestros nietos, nuestros bisnietos los que terminarán pagando. Creo que tenemos que poner límite a ese endeudamiento. Para atrás, saber que se hizo mal y no repetirlo a futuro. Hay una ley que votamos, que yo no comenté acá, pero que ahora viene a colación. Nosotros dispusimos que en adelante ningún gobierno pueda endeudarse si no es con una ley expresa del Congreso. Así que este gobierno y todos los gobiernos que vengan en el futuro solamente se van a poder endeudar si el Congreso vota una ley y con un destino cierto. No más endeudamiento para pagar un plan o para que haya una elección ahora dentro de 3 meses o 6 meses. No, eso no tiene que ocurrir más. Tenemos que aprender esas lecciones. María José consulta, ¿qué opinión tiene en el entendimiento del ministro Guzmán con el Club de París? Bueno, el Club de París se conformó allá por 1956, eran en su momento créditos comerciales dados a la Argentina, estaban sin pagar, eso se ha ido renegociando a lo largo del tiempo y cuando ustedes habrán visto, había una discusión con el Fondo Monetario, en el medio se iba a visitar a los países de Europa, dentro de los cuales estaban estos acreedores del Club de París, que son los países europeos, los estados. La deuda estaba más o menos en 2.500 millones de dólares, se acordó pagar una parte, estos 450 millones, y el resto refinanciar. Así que se consiguió un acuerdo inicial que por lo menos nos da margen hasta marzo del año que viene. Es muy bueno para la Argentina. Y el otro día que estábamos con López Murphy en televisión, a él le pareció bien la negociación que se había tenido. Así que desde nosotros y desde algunos adversarios compartimos el criterio. Bueno, no hay más preguntas, solamente Andrea dice impecable la disertación, muy completa y dinámica, felicitaciones. Ha sido muy provechosa la tarde, les voy a dar la palabra ahora al secretario de Extensión, el licenciado Nicolás Gotí. Bueno, de mi parte, una despedida a todos, muchas gracias, un orgullo ser parte de la Facultad de Ciencia de la Gestión, un orgullo ser parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. A mí me toca a veces estar en Buenos Aires y algunos se creen que los porteños son los más vivos o los bonaerenses son los más vivos. Y los entrerrianos no somos lerdos ninguno. Y todos tenemos preparación, dedicación, trabajamos, así que tenemos que hacernos valer en todos los ámbitos donde nos toca actuar. En este caso, defendiendo siempre la educación y defendiendo siempre la educación pública entrerriana. Así que un gran saludo para todos. Le paso la palabra al secretario. Bueno, gracias Paula, gracias Marcelo. Como colega profesional me pareció un excelente desarrollo del contexto macroeconómico y político que estamos atravesando y en este contexto hasta también un poco de esperanzador, diría. Por otro lado, desde la facultad celebramos este tipo de espacios que permiten vincular espacios curriculares, como lo es en este caso estructura política y económica argentina, con la comunidad y generar estos espacios que implican el debate y que implican la reflexión en conjunto con distintos actores y que no solamente implica la reflexión desde dimensiones técnicas, económicas o disciplinares, sino también desde dimensiones políticas, tomando una acepción de política muy interesante que tiene que ver con la capacidad de producir consensos con distintos sectores, con distintos actores, en pos de una senda de desarrollo sostenido en el tiempo. Así que en función de eso te vuelvo a agradecer, Marcelo, gracias a la cátedra por generar este tipo de espacios y a todos los participantes. Por último, me gustaría aclarar que Camila Jiménez envió el formulario de registro por si quieren que les llegue el material de la jornada, ahí lo volvió a enviar,
si quieren que les llegue el material de la jornada y el certificado correspondiente. Bueno, muchas gracias a todos. Por allí el otro día cuando nos estamos vacunando, escribió alguien en redes sociales y dice, pero Casareto, ¿usted es profesor? Bueno, capaz que se conectó, si se conectó, si no, pásenle el mensaje que plantea eso. Gracias a todos, chao.